Hola a todos y bienvenidos una vez al canal. En el vídeo de hoy traigo un contenido algo diferente al que estáis acostumbrados en mi canal, ya que hoy vamos a empezar con una nueva asignatura que se denomina Elementos de Máquinas. Para contextualizar estos vídeos, en primer lugar hay que decir que se trata de una asignatura a nivel universitario. De hecho, se da en el cuarto curso del grado de Ingeniería Industrial, por ejemplo, aunque también se da en otros grados y otros estudios, ya sea tal y como lo vamos a ver aquí, o con ligeros cambios. Pero no os asustéis, aunque se trate de una asignatura a nivel universitario, voy a intentar explicarla de forma que cualquier persona, con unos mínimos conocimientos previos, pueda entender todos los vídeos. Es cierto que hay algunos conceptos concretos que requieren de muchos conocimientos previos, y por esa razón estos vídeos serán más sencillos de entender para aquellos que ya hayan cursado otras asignaturas relacionadas. Pero como digo, la mayoría de conceptos que vamos a ver los puede entender cualquier persona. De hecho, supongo que si estáis viendo este vídeo y no estáis cursando un grado de ingeniería, es porque os gusta ver este tipo de imágenes. Os gustan las máquinas llenas de engranajes y de otros elementos y seguro que este motor radial también os llama mucho la atención. Por lo tanto, estos vídeos están dirigidos tanto a estudiantes de ingeniería como a cualquier otra persona interesada en entender cómo funcionan las máquinas y cómo funcionan los elementos de los que están compuestos. De hecho, el objetivo de estos vídeos y de la propia asignatura del grado es entender cómo funcionan y cómo se diseñan los componentes que integran las máquinas. Eso sí, quiero hacer una aclaración. Aunque estos vídeos van a cubrir la mayor parte de los contenidos de la asignatura del grado, si estáis cursando esta asignatura, he de deciros que estos vídeos no la sustituyen, solo la complementan y por lo tanto deberíais, además de ver los vídeos, utilizar un libro o acudir a clase y entender todos los detalles, porque aunque aquí vamos a ver la mayoría de ellos, puede que algunos se nos escapen. Si vamos a hablar de elementos de máquinas, el primer paso es entender qué es una máquina. Todos tenemos muy clara la idea, pero realmente no sabríamos dar una definición de qué es una máquina, así que aquí os propongo una. De hecho, es la que proporciona la RAE. Una máquina es un conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada o producir un efecto determinado. De esta definición quiero que os quedéis con un concepto, y es el hecho de que una máquina no deja de ser un conjunto de aparatos. ¿Y cuáles son estos aparatos? Pues precisamente los elementos de máquinas que vamos a estudiar. Además, si os dais cuenta, esta definición es muy genérica. Para ser una máquina debe ser un conjunto de aparatos, debe recibir una cierta forma de energía y tener una salida que va a ser una energía que queramos aprovechar. Por eso, dentro de la definición de máquina podemos englobar todo tipo de máquinas. Entre ellas encontramos desde las más simples, como puede ser un pozo en el que hay una polea que nos permite subir el agua realizando un esfuerzo más cómodo para nosotros, o pueden ser máquinas mucho más complejas, como es el mecanismo de un reloj mecánico, en el que tenemos muchos componentes que además han debido ser fabricados con una gran precisión para conseguir que marque la hora sin grandes errores. Y podríais pensar que un mecanismo de un reloj ya es suficientemente complejo, pero en la vida real hay máquinas muchísimo más complejas. Si nos vamos al extremo de la que seguramente sea la máquina más compleja que hay ahora mismo en el mundo, tenemos el Gran Colisionador de Hadrones, que está en Suiza y es un gran proyecto de acelerador de partículas. Como veis, no es lo mismo entender un simple pozo con una polea que esta gran máquina en la que hay millones y millones de piezas que todas ellas deben funcionar al unísono. Pero en realidad, tanto esta como esta o esta máquina, o cualquier otra que se os ocurra, por ejemplo un coche, están compuestos siempre de un conjunto de elementos de máquinas. Por lo tanto, la siguiente pregunta que nos puede surgir es ¿qué es con detalle un elemento de máquina? Ya que si la asignatura se llama elementos de máquinas, en primer lugar tenemos que entender qué son los elementos de máquinas. En realidad, a partir de la definición de máquina podemos intuir cuál es la definición de un elemento de máquina. Un elemento de máquina es un subsistema de una máquina que realiza una función concreta. Es muy importante tener en cuenta dos aspectos. Es un subsistema, es decir, un elemento de máquina por sí solo no es una máquina. Además, un elemento de máquina, aunque esté conectado a muchos otros, debe ser capaz de funcionar en cierto modo por sí solo. Además, cada elemento de máquina debe realizar una función concreta. Esta función puede ser de muchos tipos. Puede ser transformar una energía eléctrica en movimiento, un movimiento lineal rotativo o cualquier otra función que se nos ocurra, pero debe tener una funcionalidad concreta. Si os quedáis con esos dos conceptos es suficiente para saber que es un elemento de máquina. Y es muy importante tenerlos presentes durante toda la asignatura. También hay que tener en cuenta que, como he dicho, un elemento de máquina no es por sí solo una máquina. Es decir, para formar una máquina debemos combinar varios elementos de máquinas. Y seguro que estáis pensando, bueno, has hablado de una polea, entendemos que también son elementos de máquinas, por ejemplo, los engranajes, las transmisiones, pero todo esto son
elementos muy antiguos. Si ya se han estudiado, ¿por qué tenemos que seguir estudiándolos nosotros? A esa pregunta hay dos respuestas. Por un lado, aunque algunos elementos sean muy antiguos y otros más modernos, tanto unos como los otros pueden seguir siendo mejorados. Y para eso, en primer lugar, tenéis que haber cursado una asignatura como esta en la que entendáis los conceptos más básicos de cada tipo de elemento de máquina. Y así podréis mejorarlos. Esa será vuestra misión como ingenieros o como amantes de los mecanismos, las máquinas y la tecnología mecánica en general. Pero hay otro aspecto por el que es muy importante entender los elementos de máquinas. Incluso si no queréis diseñar elementos de máquinas, es probable que en vuestra vida queráis diseñar algún tipo de máquina. Puede ser como un trabajo, si sois ingenieros, o puede ser a nivel de aficionado, en casa. Voy a poner un ejemplo que está muy de moda a día de hoy, que son las impresoras 3D caseras. Es posible que en algún momento queráis construiros una propia, partiendo de unos elementos que ya existen, unirlos y generar una nueva máquina, una nueva impresora 3D. Para esto, aunque hacen falta unos ciertos conocimientos, no es necesario que seáis ingenieros, pero sí es muy importante que entendáis los elementos de máquinas que vais a usar. Y ahí habrá poleas, engranajes, motores, fusillos que transforman el movimiento rotativo en lineal y muchos otros tipos de componentes. Por eso considero que estos vídeos os pueden ayudar tanto si estáis estudiando un grado de ingeniería como si simplemente os gustan este tipo de cosas. Para terminar con este vídeo introductorio voy a exponer algunos ejemplos de elementos de máquinas, pero como he dicho hay muchos otros. Algunos de los más comunes son las levas o los engranajes, que de hecho van a ser unos de los primeros que veamos en estos vídeos. Pero hay muchos otros. Por ejemplo, esos engranajes normalmente van montados sobre ejes. Estos ejes también son elementos de máquinas. Y si queremos unir dos ejes distintos, que por ejemplo formen un ángulo entre ellos, necesitaremos un acoplamiento, que también es un elemento de máquina. De la misma forma, si queremos transmitir un movimiento, por ejemplo, entre dos ejes, pero que podamos controlar cuándo están conectados y cuándo no, utilizaremos un embrague. Y si lo que queremos es bajar la velocidad de un eje, podremos usar un freno, que como ya veremos más adelante, en realidad un freno y un embrague son elementos prácticamente idénticos. La única diferencia es que en un embrague los dos elementos que se conectan pueden estar en movimiento, y lo que se controla es el movimiento relativo entre ellos. En un freno, en cambio, lo que se controla es el movimiento relativo entre un elemento móvil y uno fijo. Si queremos transmitir el movimiento, es cierto que podemos utilizar engranajes, pero si queremos recorrer una gran distancia con ese movimiento y queremos un sistema simple y, a ser posible, barato, podemos utilizar las correas, como esta de aquí, que permiten transmitir energía de forma fácil a grandes distancias y a un bajo coste. Y claro, estamos hablando de que va a haber, por ejemplo, engranajes y levas que van a estar girando, y si giran, al menos en la mayoría de los casos, estarán montados sobre ejes. Pero estos ejes tienen que poder moverse, o si el eje es fijo, el engranaje debe moverse respecto a él. Para ello, podemos utilizar varias soluciones, como son los casquillos, pero si queremos transmitir la mayor parte de la energía sin grandes pérdidas y a grandes velocidades de giro, en general utilizaremos rodamientos, que también veremos en estos vídeos. Pero hay muchos otros elementos de máquinas, como pueden ser elementos estructurales, de unión, por ejemplo los tornillos, y muchos otros. He puesto esta figura aquí que representa una máquina de vapor en la que vemos otros elementos que no he mencionado y algunos de los cuales vamos a ver también en estos vídeos. Aquí tenemos, por ejemplo, esta gran pieza que estoy señalando, que tiene forma de rueda, pero que si vemos está metida dentro de la máquina y no tiene pinta de que vaya a rodar, por ejemplo, contra un suelo. Esto es un volante de inercia, que vamos a ver más adelante y cuyo objetivo es acumular energía cinética, para posteriormente transmitirla a otros elementos. Y seguro que si os gusta la ingeniería habéis oído hablar de este elemento, que bueno, como esto que estamos viendo en realidad es una maqueta y no una máquina real, aquí no está representado perfectamente, pero teniendo dos masas aquí abajo y estando conectado a un eje central, podemos intuir que es un regulador de bar o un regulador centrífugo. Este elemento, aunque va a seguir apareciendo en los siguientes temas, no lo vamos a estudiar como tal, pero es uno de los elementos más importantes para el funcionamiento de una máquina de vapor, ya que gracias a él la máquina puede mantener una velocidad más o menos constante. Con esta breve introducción que hemos hecho, hemos terminado con el vídeo. En el próximo vídeo daré algunos ejemplos de uso de estos elementos de máquinas, y en los siguientes iremos entendiendo los elementos de máquina más importantes que hay, en qué se basan y cómo diseñarlos. Así que, si queréis que siga haciendo vídeos de este tipo y os interesaría aprender más sobre elementos de máquinas, incluso ver algunos ejercicios de cómo resolver problemas reales, os agradecería que os suscribieseis al canal y que compartieseis estos vídeos.